Hola, hola, buenos días a todos. Bueno, vamos a dar comienzo a nuestro webinar del día de hoy, denominado Defensa Efectiva, reduciendo la superficie de ataque. Los voy a estar acompañando yo, Gabriel Juli, del área de marketing, y el ingeniero Daniel Tibavisco, especialista en ciberseguridad de ManageEngine. Bueno, muchas veces nos preguntamos acerca de por dónde pueden los atacantes ingresar, ¿no? Bueno, esa es la idea de esta presentación, hablar un poco sobre ese tema y cómo defendernos. Antes decimos, bueno, la ciberseguridad hoy es como el halcón milenario de Star Wars, nuestro refugio para defendernos de los constantes ataques del enemigo. Entonces, siguiendo con esta peli, nos ingresamos adentro de la nave. ¿Y qué vemos? Los especialistas al mando. En LATAM hoy, el Banco Mundial dice que América Latina y Caribe es la región de más rápido crecimiento de los ciberataques, con una tasa promedio de 25% en la última década, y además es la región menos protegida. Por eso es que necesitamos más atención en nuestra región. Algunos datos. Acá estuvimos viendo un poco el informe de tendencias de ransomware de BIM, que habla también sobre lo que está pasando en nuestra querida región de América Latina. Y en el informe, dentro de todo, bueno, lo más destacado del informe es que plantea que el 49% de las organizaciones afirmaron haber sido atacadas 3 veces en el último año, o sea, entre 1 y 3 veces. El 54% pagó y pudo recuperar sus datos tras el ataque, o sea, estamos hablando de más de la mitad, ¿no? Es un dato grande. Y con una tasa del 6,2% de las compañías aumentaron el presupuesto en ciberprevención. Luego de este panorama tan trágico, ya cada vez son más las empresas que dicen, bueno, nos tenemos que poner las pilas con este tema porque ya se está volviendo cada vez más serio y perjudica mis operaciones. Pero bueno, yendo más al punto del que estábamos hablando, ¿qué es la superficie de ataque? Bueno, algunos puntos. Así como Arturito es el robot aliado de Luca, los activos físicos y digitales son nuestros amigos en la lucha y no deben ser vulnerados. Entonces, decimos, la superficie de ataque son activos físicos y digitales que posee una organización y que pueden ser comprometidos. El objetivo de estos atacantes siempre es desplegar un ransomware, como ya lo hemos hablado en otros webinars, descargar troyanos, instalar malwares, bueno, alguna de sus formas, ¿no? En conclusión, cuanto mayor sea la superficie de ataque, mayores serán las opciones que tienen los atacantes para lograr su cometido, ¿no? Pero bueno, ¿qué puede incluir una superficie de ataque? ¿Incluye a los Stormtroopers, como en la Guerra de las Galaxias? ¿Cuántas personas incluye? ¿Cuántos actores incluye? Bueno, eso es un poco lo que vamos a hablar a continuación en la presentación. Esto es una batalla que la tiene que dar todo el equipo, por eso elegimos esta imagen de la película siguiendo con este juego de Star Wars, para que sepa que todos tenemos que estar involucrados y nos pueden atacar desde distintos lugares, o sea, con dispositivos conectados, ya sean routers o móviles, software y aplicaciones, por medio de aplicaciones web, de APIs, de base de datos, usuarios y credenciales, o sea, empleados que comprometen su password o sus credenciales de acceso, puntos de entrada, o sea, puertos abiertos, formularios web, y
red y conexiones, VPNs, Wi-Fi, firewall mal configurados. Bueno, estos son como algunos de los lugares desde donde me pueden atacar. Ahora vamos a ver un poco ejemplos, ¿no? De esta superficie de ataque. Por ejemplo, aplicación web expuesta. Que algunos ejemplos que pusimos son la inyección SQL o el cross-site. Por ejemplo, yendo a lo que es la inyección SQL, donde los atacantes pueden aprovechar una vulnerabilidad en una aplicación web para insertar código SQL malicioso en una consulta, con el fin de manipular la base de datos y obtener acceso no autorizado a la información confidencial. Y después otro ejemplo que pusimos también es el tema del cross-site, que es donde el atacante crea una página web maliciosa que obliga al usuario a realizar acciones no deseadas en una aplicación web, como pueden ser transacciones bancarias o cambio de contraseña. Otro ejemplo, APIs mal configuradas. O sea, las solicitudes de API son similares a las solicitudes de acceso que los usuarios envían en un navegador, lo que significa que muchos ataques funcionan como sitios web. Pero bueno, entonces ahí pusimos algunos ejemplos. Nos vamos a detener un poco en lo que es el ataque de control de acceso remoto. Por ejemplo, una API podría autenticar exitosamente un usuario a través de un valor de User ID en la solicitud de API, pero aceptar una API que es totalmente diferente en el parámetro de consulta. O sea, si la API no valía que el ID del usuario en la solicitud coincide con el ID del usuario, entonces un ataque puede acceder, digamos, el atacante puede acceder fácilmente a los detalles de la cuenta de cualquier otro usuario. Entonces, bueno, ahí es cuando se generan los problemas. Después, bueno, otro ejemplo que pusimos es los puertos abiertos. Que el riesgo, o sea, no es el puerto abierto, sino la tecnología y la infraestructura que lo escuchan, ¿no? O sea, el puerto y el receptor son solamente la puerta de entrada, pero la tecnología tras la puerta es lo que provoca la vulnerabilidad. O sea, por lo tanto, los atacantes pueden buscar vulnerabilidades específicas en el Apache o el Tomcat para intentar atacar el entorno. Y después, bueno, otro ejemplo también que pusimos es el tema ya más conocido por ahí por ustedes, que es el tema de las credenciales comprometidas, como puede ser, bueno, el phishing a través de correos electrónicos, sitios web o mensajes falsos, donde se engaña a los usuarios para que revelen sus credenciales. Esto en el ámbito corporativo, digamos, los atacantes intentan explotar la poca concientización que hay en algunas áreas, ¿no? Y en algunos empleados. Después también está lo que es el keylogin, que es un software malicioso que registra, digamos, las pulsaciones de cuando nosotros vamos escribiendo, las pulsaciones de las teclas, capturando nombre de usuario, contraseña, bueno, y otra información confidencial. Y después el tema de los troyanos, que también creo que en los últimos webinars mis compañeros lo han hablado, que se presentan al usuario como un programa aparentemente legítimo, pero que cuando lo ejecuto te brinda un ataque, o sea, le brinda a un atacante remoto al equipo infectado, o sea, para que ingrese, ¿no? Y por último, los famosos dispositivos IoT del Internet de las Cosas, o sea, que digamos en la última década hemos presenciado un aumento, ¿no?, en la cantidad y calidad de esta tecnología interconectada. Muchos dispositivos no vienen configurados de forma segura, o sea, por eso ahí poníamos de fábrica sin configuración segura. Entonces, cualquier vulnerabilidad de la red puede ser fácilmente explotada por hackers y atacada con malware. Es decir, las empresas deben asegurarse de implementar una sólida gobernanza de seguridad y cumplimiento normativo, digamos, en todos los puntos de contacto del IoT. Eso es como lo que siempre decimos, ¿no? Bueno, en fin, estos son como 5 ejemplos. Ahora vamos a seguir desarrollando. Bueno,
Le preguntamos a la princesa Leia, ¿cuáles son los mayores riesgos? Ella que siempre nos dice con certeza lo que hay que hacer, bueno, a lo largo de toda la película para los que vieron Star Wars. Entonces tenemos, por un lado, el aumento del riesgo, o sea, la posibilidad de que se comprometan datos sensibles como información del cliente o datos personales de empleados, es mayor con una superficie de ataque grande, digamos. Después, mayor dificultad para gestionar la seguridad. O sea, si la superficie de ataque es grande, me dificulta el seguimiento y gestión de las vulnerabilidades, el control de las actualizaciones, los parches de seguridad. O sea, lo que puede llevar obviamente al aumento del riesgo. La propagación del malware, o sea, un atacante que logra acceder a un sistema con una superficie de ataque enorme, puede usarlo, digamos, como puerta de entrada para infectar otros sistemas, otros dispositivos, causando mucho más daño. Y, bueno, ahora hablando de costos, o sea, obviamente, atacar una superficie de ataque grande puede generar costos significativos para la empresa, porque obviamente el tiempo para recuperarme, las medidas de seguridad que tengo que tomar y los posibles litigios son mucho más grandes si tengo muchas más áreas en riesgo, digamos, si nuestra superficie de ataque es más grande. Pero bueno, a lo largo de la peli, bueno, de casi todas las ediciones, Yoda siempre es como el sabio, el que nos dice, bueno, qué es lo mejor que podemos hacer y demás. Por eso acá, ahora para hablar las estrategias para reducir esta superficie de ataque, pensamos en Yoda. Y bueno, y en los puntos como principales que a ustedes les puede servir para reducir este riesgo, ¿no es cierto? Bueno, primero, inventario y visibilidad. O sea, mantener un inventario actualizado de todos los activos, hardware, software, servicios, APIs. Eso es como también el primer punto que queríamos decirles. Después, segmentación de la red, o sea, dividir la red en zonas con controles específicos, limitar el acceso lateral en caso de instrucción. Después, minimizar los servicios innecesarios. O sea, desinstalar o desactivar software, puertos, procesos o APIs, digamos, que no estoy usando. Usar el principio de menos es más. O sea, todo lo que no se está usando, no lo tengamos. Luego, el tema del monitoreo y la detección proactiva, ¿no? O sea, usar sistemas de detección como IPC o SIEM y continuamente estar monitoreando. O sea, las herramientas SIEM, bueno, ya saben que en el portfolio de Management Engine tenemos también para ayudar. Luego, aplicar el principio de privilegio mínimo. Digamos, dar a los usuarios solo el acceso que necesitan. Revisar y eliminar cuentas antiguas o inactivas, por ejemplo, de ex empleados, que muchas veces pasa que se va un empleado y queda ahí colgada la cuenta. Eso me puede producir riesgos. Después, la reducción de la exposición pública, o sea, limitar la información que está accesible desde Internet, con firewalls, VPNs, whitelist y demás, ¿no? El parcheo y la actualización constante, o sea, mantener todo el software actualizado para corregir las vulnerabilidades, digamos, que ya conocemos. Y por último, y también muy importante, la formación del personal. O sea, capacitar regularmente a los empleados sobre la seguridad, sobre el phishing, sobre cómo guardar su información, sobre cómo tienen que trabajar, qué navegadores utilizar. Bueno, y también capacitarlos acerca de cuáles son los tipos de ataque que hoy predominan y a los cuales estamos más expuestos.
O sea, en principio me centraría, como dije, en estos 8 puntos, como nos dice nuestro querido Yoda. Y después, bueno, hay otros más, pero como que estos, me parece que con esto podemos ya tener un gran avance. Bueno, ahora bien, nos vamos a detener en las mejores prácticas. O sea, antes dijimos, bueno, las mejores acciones o las acciones principales que se pueden hacer para reducir este riesgo. Y ahora vamos a puntualizarnos en las mejores prácticas. Ahí lo tenemos a nuestro hermoso Yoda desplegando sus habilidades. Bueno, primero, seguridad en el desarrollo, DevSecOps. Ahora después, a lo largo de la presentación, nos detendremos en cada uno. Luego, la autenticación multifactor, que también ya mis compañeros lo han hablado en webinars anteriores. Luego, la privacidad de los datos y el cumplimiento normativo, también muy importante. Y, por último, las herramientas automatizadas de escaneo. O sea, nos vamos a centrar un poco a lo largo de esta presentación en estos 4 ejes. Y, me olvidaba de Zero Trust. Claro, Zero Trust también muy importante, serían 5. Bueno, DevSecOps. O sea, acá decimos, por eso pusimos otra vez la imagen del halcón milenario, que el detalle debe estar en la construcción, como cuando se construyó el halcón milenario. O sea, el DevSecOps, digamos, es la práctica de integrar las pruebas de seguridad en cada etapa del proceso, en cada etapa del desarrollo, que incluye herramientas, procesos que, digamos, fomentan que colaboren todas las áreas, los especialistas, los programadores, los diseñadores, que estén todos involucrados en la seguridad. Porque de nada sirve, digamos, preocuparme después de que ya se desarrolló el software, ¿no? Desde el día 1 que tiene que estar todo bien concentrado ahí. O sea, es una transformación cultural, ¿no? Que hace de la seguridad una responsabilidad compartida, no solo, bueno, yo diseño la aplicación y después los programadores lo ven, el tema de la seguridad, ¿no? O sea, todo el equipo tiene que estar involucrado, incluso el área de marketing. Entonces, bueno, después vamos de vuelta a lo otro que decíamos de la privacidad de los datos y el cumplimiento normativo. O sea, realizar evaluaciones de riesgo periódicas, implementar estrategias de minimización de datos, establecer controles claros, capacitar a los empleados, como decíamos antes, pero también capacitarlos en esto de la privacidad. Revisar y actualizar periódicamente las políticas de cumplimiento, o sea, los marcos regulatorios como GDPR, IPA, establecen pautas estrictas para la gestión de datos. Entonces, bueno, hay que estar atentos a las actualizaciones y demás. Y documentar y auditar los procedimientos. La protección de datos, digamos, requiere políticas estructurales, cumplimientos, marco de gobernanza. O sea, esto es un trabajo muy riguroso y muy en detalle, por eso es que lo poníamos a Obi-Wan, que es el gran maestro del detalle, ¿no es cierto? Bueno, un poco sería eso, ¿no? Como estar todos alertas a los cambios que pueden haber en los marcos regulatorios. Después, bueno, el doble factor de autenticación o la autenticación multifactor como estándar de seguridad, ¿no? O sea, un droide, que son los robotitos de Star Wars, en nuestro depto de TI. O sea, alguien que
que te pide más y más información y que no te la hace fácil, digamos. Entonces, bueno, yendo más a digamos, a los tips de cómo implementar el doble factor de autenticación, lo primero y principal, lo que decimos es que sea fácil de usar y diseñar algo que esté acorde a mis necesidades y al equipo de mi empresa. O sea, puede ser con un escaneo biométrico, con un OTP, con un PIN, con un token, lo que quieran. Pero, digamos, tiene que ser algo que se adapte a las características de la empresa y a las características de mis empleados. Por ejemplo, si tengo muchos empleados que trabajan remoto, voy a tomar una decisión. Si tengo muchos en planta, voy a tomar otra. Y bueno, implementar el mínimo privilegio para procesar los activos, o sea, para proteger los activos. Los usuarios solo tienen que tener acceso a los datos y aplicaciones esenciales que necesitan, no más que eso, o sea, a lo que necesitan. Un gerente accederá a más información y un senior a otra y un recién ingresado a otra, o sea, digamos, no pueden tener todos acceso a todo. Y ver esto del doble factor de autenticación como un proceso continuo, ¿no? O sea, lo que decíamos antes, estar alerta, actualizar los sistemas, sobre todo por el cambio de los atacantes cibernéticos. O sea, si salen nuevos ataques o si se pone de moda una nueva forma de ataque, por ahí me tengo que replantear nuevamente mi sistema de autenticación. Bueno, y luego está el tema de el Zero Trust, que acá lo pusimos a Anakin, que los que habrán visto la película ya saben toda la historia, que confiamos en la bondad de Anakin y luego sufrimos a Darth Vader. Por eso nunca hay que confiar a ciegas. O sea, en este método todos los usuarios y dispositivos se consideran no confiables. O sea, hasta que se verifique la identidad, no son confiables. Entonces, las patas principales de esto es la gestión de identidades, o sea, tomar un método centrado en identidades. Las empresas que se enfocan la seguridad a partir de la identidad, en teoría, reducen los riesgos. Después, bueno, el acceso controlado, evitar el acceso no autorizado a recursos organizacionales, mientras que el control de acceso se hace tan detallado como sea, o sea, lo más posible, el mayor detalle posible. La protección y vigilancia, o sea, proteger a la organización frente a amenazas como ataques basados en credenciales o infiltrados maliciosos, como hablábamos antes. La confianza condicional es, digamos, incluso cuando ya está dentro, igual tenemos que seguir verificando, seguir preguntando y seguir indagando acerca de quién es ese usuario. Y por último, el tema de la resiliencia, ¿no? O sea, la capacidad de reaccionar lo más organizadamente y rápido luego de detectar un intruso o un usuario que me está haciendo ruido, que no logro identificar. Entonces, bueno, si eso pasa, reaccionar rápidamente, digamos, ¿no? Uno se siente vulnerado, pero tiene que reaccionar rápido. Estos son como los 4 ejes, y por último está lo de las herramientas automatizadas de escaneo. O sea, detectar el peligro con la misma velocidad que Han Solo. Por eso lo pusimos a Han Solo. Usar herramientas de escaneo como los escáneres de vulnerabilidades, digamos, son esenciales para fortalecer la seguridad de los sistemas, de las redes, de las aplicaciones. La automatización, acá decimos, facilita la identificación de debilidades, la gestión de los riesgos, lo que permite, digamos, ser más proactivo. Y decimos, bueno, elijan un software de gestión
de vulnerabilidades y pónganlo de aliado, o sea, que sea su principal aliado. Bueno, también ahora, ya un poco luego de haber desarrollado un poco los conceptos, tenemos acá a la pareja y decimos, bueno, vamos a mostrar un poco 2 casos prácticos donde hemos podido como aplicar estos conceptos. Primero, bueno, por un tema de confidencialidad no queremos nombrar a la empresa, pero es una empresa de cemento conocida de la región, que nos había planteado como objetivos, bueno, primero protegerse, gestionar su propia seguridad y mitigar las amenazas y ver e identificar, o sea, estos fueron los requerimientos de la primera reunión que tuvimos con el cliente, ¿no? Ver e identificar diversas vulnerabilidades y obtener información constante de los eventos que ocurrían en los equipos de una manera sencilla. ¿Y qué propusimos? Log 360, o sea, para protegerse de los ataques cibernéticos, poder actuar a tiempo, se les presentó Log 360, que cumplía con los requisitos para suplir estas necesidades del área de riesgos. ¿Cuáles fueron los resultados? Configuraciones robustas, gracias a incorporar en su portfolio nuevas herramientas y análisis en base a las recomendaciones que Log 360 genera, ¿no? Aplicando parches o haciendo actualizaciones de sistemas. Eso es como, o sea, es un detalle mínimo, más largo, pero bueno, de lo principal que se logró en este caso. Y después tenemos otra empresa que es una empresa de transporte logístico que tiene, bueno, lo que es montacargas o equipos de elevación, todo para la industria de la logística. Que el planteo que nos hicieron ellos fue la falta de visibilidad y control sobre los dispositivos que tenían en su equipo, dificultaban el monitoreo y la aplicación, porque tenían muchos empleados trabajando al aire libre, digamos. No estaban centrados en una oficina, sino que estaban distribuidos a lo largo de la ciudad. Y entonces, bueno, el cumplimiento normativo era otro reto, o sea, especialmente en el tema de auditorías, por esto que les digo, de que cada uno estaba dando vueltas por la ciudad y de repente por ahí se podía mezclar el equipo corporativo con algunas cosas personales, unas actividades personales. Entonces, bueno, ¿qué hicimos nosotros? Bueno, además ellos nos decían que esta situación creaba vulnerabilidad, que ponía en riesgo la seguridad. Entonces, nosotros propusimos acá varias soluciones de Managed Engine. AD Audit, Mobile Device y Log 360. Los resultados, la empresa pudo estructurar un marco de seguridad que responde a sus necesidades. Y, a ver, por puntualizar algunos beneficios, tuvieron visibilidad y control mejorados, o sea, reportes detallados que facilitan el monitoreo, la gestión de dispositivos de forma más precisa y además en tiempo real. La gestión de seguridad y dispositivos móviles, o sea, con Mobile Device Manager pudieron gestionar aplicaciones y políticas en dispositivos móviles y también desactivar equipos en caso de robo. Muchas veces los empleados estaban todo el tiempo trabajando en la calle y podía pasar que les roben el dispositivo de la corporación. Y bueno, con nuestra solución automáticamente desactivaban el riesgo. Luego, el cumplimiento normativo y facilidad para las auditorías, o sea, las herramientas ayudan a cumplir
con los controles de auditoría, facilitando la generación de reportes, el monitoreo de actividades, etc. Y después la automatización de actualizaciones. La actualización de dispositivos se realiza de manera automatizada, optimizando los tiempos de mantenimiento y reduciendo el riesgo. O sea, gracias a las soluciones de ManageEngine. Y, por último, un soporte y asistencia eficiente. O sea, con el soporte, bueno, que tenemos en Colombia, el soporte de India y además el soporte que brindaba el partner de esa ciudad, o sea, se atendía rápidamente asegurando la continuidad operativa. Esto es como que queríamos mencionar dos casos donde, bueno, pudimos aplicar un poco los conceptos que veníamos hablando. Bueno, conclusiones. Acá ponemos a otro droide conocido de la película. Reducir la superficie de ataque disminuye el riesgo global, obvio. Cuanto más grande sea la superficie, como dijimos, más puntos vulnerables tendrán los atacantes para intentar penetrar, lo que aumenta la posibilidad de un ataque exitoso. Implementación de herramientas de seguridad avanzada, que también ya lo vemos, lo de SIEM y bueno, y lo que hemos detallado antes, herramientas de escaneo y demás. Hacer una vigilancia continua, no puntual, o sea, estar siempre pendiente del área de TI, si hay nuevos ataques, si hay nuevas actualizaciones normativas, marcos regulatorios, etc. Capacitar al personal, sí, como decíamos antes, desde webinarios, seminarios presenciales, enviándole por ahí white papers o lecturas específicas a los empleados, compartiendo material. Y bueno, también otra conclusión que ya lo hemos dicho varias veces, que requiere la colaboración de todas las áreas, no solamente del área de IT, sino de todas las áreas de la organización. Administración, marketing, ventas, todas las áreas. Y bueno, como decíamos, con el auge de la IA, o sea, se requiere una defensa más dinámica y adaptativa, porque todo cambia más rápido y más sofisticadamente, ¿no es cierto? Y comprender los diversos tipos de ataque y cómo funcionan. La semana pasada mis compañeros dieron otro webinar donde también se detallaban los tipos de ataque. Cualquier cosa pueden solicitarnos la información a nosotros del área de marketing, de ManageEngine, y podemos compartirles material. Igualmente en nuestra página web también tienen bastantes materiales de los tipos de ataque que están en auge. Bueno, y en nuestro blog también. Así que bueno, esas serían como las conclusiones principales. O sea, por último, quiero decir que el futuro de la seguridad, de la ciberseguridad, depende de la tecnología y de la capacidad humana. O sea, para construir una defensa efectiva es fundamental comprender los diversos tipos de ataque y cómo funcionan. Y como decía Yoda, las mejores estrategias para proteger la información y los sistemas en un mundo cada vez más interconectado son la vigilancia continua, la implementación de herramientas de seguridad avanzada y la educación del personal. O sea, eso es como lo principal con lo que me gustaría cerrar. Bueno, ahora los voy a dejar con el ingeniero Daniel Tibavisco, que nos va a mostrar un poco las plataformas de ManageEngine, cómo visualizar un poco los conceptos que yo he hablado en esta presentación ya directamente dentro de la plataforma, dentro de las soluciones de ManageEngine. Hola Daniel, ¿estás?
muchas gracias por Hola, tu presentación. Y hola bueno, Daniel, ¿cómo va? bien, gracias, Gabriel. Bueno, Dale, bueno, te dejo entonces. buenos días para todos. Mi nombre es Daniel Tibavisco, consultor técnico para el área de Management en Latam. En estos minutos que nos quedan de webinar, la idea es hacer como una pequeña demostración de más o menos lo que nos comentabas, más o menos lo que nos comentabas en tu presentación. Em, Iniciaría por esta pestaña de LogMe, en el que encontraremos todos esos dispositivos a los cuales podemos agregar a nuestro SIEM para traer diferentes logs. En estos podemos encontrar dispositivos como Workstations, Windows Server, em, dispositivos de red, bases de datos, diferentes aplicaciones, diferentes motores de bases de datos, dispositivos de red de diferentes marcas. ¿Y qué es lo que sucede? Si de casualidad en nuestra infraestructura contamos con un dispositivo de una marca que pues no encontramos de manera nativa en la integración, mientras que este dispositivo pueda enviar los logs por el protocolo syslog, podremos tener reportería y visibilidad en nuestra herramienta. ¿Por qué es importante tener visibilidad? Pues una vez que tenemos los dispositivos integrados correctamente, podremos tener, como vemos aquí, una gran cantidad de reportes. Y quiero hacer una aclaración muy importante acá, y es que un evento aislado en un solo dispositivo puede no decirnos mucho. O sea, un inicio de sesión puede ser algo rutinario, pero si al mismo tiempo observamos en el firewall intentos de conexión desde una IP inusual, o tal vez de que en el controlador de dominio varios bloqueos de cuentas, pues el contexto cambia completamente. Por eso la visibilidad no es solo recolectar datos, sino que también se trata de conectarlos entre sí. Mientras más fuentes tengamos, mientras más dispositivos tengamos integrados en nuestra herramienta SIEM, como endpoint, firewall, switches, WAF, bases de datos, pues más contexto ganamos y más fácil es identificar patrones coordinados o movimientos laterales dentro de nuestra infraestructura. Eh, Continuando con esto, uno de los temas que tocaste en tu presentación, Gabriel, es la detección de malware. Me gustaría mostrarles que gracias a nuestro SIEM podemos tener reportes de procesos que se ejecutan de forma inusual. O sea, las principales fuentes para detectar posibles malwares diría que se clasifican en cuatro. Pueden ser procesos que se ejecutan de forma inusual, conexiones salientes a IPs con mala reputación, con un score de confianza bajo, modificaciones en archivos del sistema o creación de servicios o tareas programadas inesperadas. Aquí en nuestro SIEM podemos encontrar diferentes reportes. Por ejemplo, en nuestros endpoints podremos ver qué procesos, qué procesos han sido iniciados o terminados, qué procesos han sido creados. Podemos también verlo el top de procesos creados por usuario. Vemos que aquí este usuario de prueba tiene una gran cantidad de procesos iniciados. Además de que diría que la detección de malware yo lo enfocaría a tres capas, las cuales podrían ser eh, las reglas para la detección clásica basada en patrones ya identificados, también la reputación eh, de la IP, como bien lo mencionaba anteriormente, gracias a que nuestra herramienta puede integrarse con servicios como Virus Total o diferentes fuentes de amenazas para obtener un score de riesgo de archivos o de direcciones IP. También el comportamiento, que también analice patrones anómalos en procesos, conexiones o secuencias de comandos. Cuando se presente pues una alerta de malware, algunas preguntas clave son como ¿qué archivo o proceso está involucrado? Eso nuestro SIEM nos puede ayudar a responder e iniciar por ahí la búsqueda de qué pasó, qué usuario le ejecutó y pues qué actividad en la red está como asociada. También otro reporte muy importante que me gustaría mencionar es tener control de los software instalados en los diferentes dispositivos. No solo por cumplimiento, sino que también por seguridad. Podemos, por ejemplo, detectar aplicaciones no autorizadas o aplicaciones no autorizadas
o cuando se produce una instalación de un software que no es como, que es desconocido para la herramienta y que se ejecutan desde diferentes ubicaciones de nuestra infraestructura. Saber cuándo y con qué cuenta, desde qué origen se instaló un paquete nos ayuda a diferenciar entre cambios aprobados y posibles brechas de seguridad. A partir de aquí también me gustaría mostrar la gran cantidad de reportería para, por ejemplo, dispositivos de red. Tenemos reportes para marcas como Cisco, Fortinet, eh, Palo Alto, también para aplicaciones como SQL Server, donde me gustaría mostrarles eh, todo todo el alcance que podemos llegar a tener, por ejemplo, en eventos importantes que presenten en nuestras bases de datos, em, principales cambios, cuando un usuario crea una tabla o la altera o, o modifica, podemos tenerlo también en nuestros reportes, a qué horas lo hizo, en qué dispositivo, para así también tener gestión de que hey, esta persona está creando bases de datos, si lo tiene, si está en sus funciones en la compañía hacer eso, podemos tener todo ese control. Eh, pasando con esto, bueno, continuando, me gustaría hablar de que nuestra herramienta también se alinea con el Mitra Attack. Este framework clasifica las tácticas y técnicas que utilizan los atacantes y nos ayuda a entender en qué etapa del ataque estamos. Entonces tenemos las diferentes categorías, los diferentes ataques, como lo pueden ser ataques de fuerza bruta, de pass de hash, de golden ticket, de phishing, y no necesariamente quiere decir que estamos siendo atacados, estamos presentando un ataque de fuerza bruta, sino que hay un comportamiento en nuestros dispositivos que se asemeja a un ataque. Mm, me gustaría también mencionarles la otra buena característica, otra buena función de nuestra herramienta, y que es la correlación. Un usuario remoto, pongamos un ejemplo, un usuario remoto inicia sesión e instala un software y acto seguido detiene un servicio clave del sistema. Cada evento por separado podría parecer desapercibido, podría parecer que eso es normal y que es un evento como cualquiera, pero juntos, a la hora de juntarlos, revelan un intento claro de sabotaje. Estos ejemplos demuestran la fuerza de la correlación. Un log por sí solo, pues no nos puede importar, pero cuando se conecta con otros y revela patrones que cambian por completo la perspectiva, la correlación es lo que lo convierte o lo que nos puede alertar sobre esas anomalías que estamos presentando. La herramienta ya viene con ciertas reglas ya creadas, pero digamos que en nuestra infraestructura necesitamos crear una regla porque, no lo sé, cada empresa es diferente, pero suponiendo, podremos crear un caso en específico de que alguien, un usuario, se logueó bueno, por VPN a nuestra infraestructura. Además de eso, lo primero que hizo fue empezar a modificar GPOs. En un umbral, no sé, de menos de 5 minutos, empezó a eliminar y a crear GPOs. También vemos que el usuario instaló un software. Digamos que este no es un comportamiento y podría ser como que estamos sufriendo un posible ataque o estamos presentando una vulnerabilidad. Puede que si esta persona esté, no sé, esté en sus funciones hacer este tipo de cosas, podremos ahí ya consultarlo con nuestro equipo de TI, pero en caso de que no, la herramienta nos puede permitir, primero, crear una alerta a este caso que es el cual recién creamos en el apartado acá. Agregamos una alerta, la cual nos puede notificar de que alguien está teniendo este comportamiento a nuestro correo o por mensaje SMS, pero además la herramienta puede responder a este ataque o bueno, a este incidente, por así decirlo. Podremos crear un workflow de que cuando la herramienta detecte que alguien se está comportando de esa manera, responda con diferentes acciones que nosotros podemos parametrizar. En este caso me gustaría que la herramienta, si detecta eso,
lo primero que haga es cerrarle sesión a ese usuario en esa máquina. También me gustaría que deshabilite ese usuario para que así pues ya no pueda entrar mientras que se valida con el equipo de TI si este comportamiento es normal. Y no solo estas acciones, sino que podemos tener una gran cantidad de acciones hasta tal punto de poder correr un script eh, personalizado por nosotros mismos para que la herramienta lo ejecute cuando se active esa alerta. ¿Qué otra cosa me gustaría mostrar así muy llamativo y que se relacione? Sería el tema de hacer un análisis forense más a fondo sobre eventos que, por ejemplo, no tengamos bien en nuestra reportería. Tenemos nos llega un reporte de que alguien inició sesión, pero que instaló un software o hizo un inicio de sesión fallido. Podemos ver el log en bruto para así tener como un análisis forense más detallado, y la herramienta nos permite asignar como etiquetas. Si por ejemplo, perdón, nos permite crear como esos filtros. Entonces, si la herramienta está mapeando algunos campos de esos logs en bruto, pero digamos que no está mapeando un campo que a nosotros nos gustaría, pues podríamos empezar a enseñarle a la herramienta. Entonces seleccionamos la parte del log en bruto que nos interese, como por ejemplo esta, esta dirección IP, y podremos mapearla como IP fuente. Así la próxima vez que llegue un log similar a este, ya la herramienta sea capaz de ponerlo en nuestros reportes, de que la IP fuente de este log fue la 172.24, etc. Además, me gustaría mostrar el tema de los compliance, como bien Gabriel lo mencionaba. La herramienta nos permite alinearnos o sí, alinearnos a diferentes compliance, como puede ser la FISMA, la GDPR, depende de nuestra infraestructura, y si necesitamos tener bueno, cumplir con estos estándares, la herramienta nos puede ayudar en eso. También la herramienta se puede integrar con algunos escáneres de vulnerabilidades, en donde de vulnerabilidades como lo pueden ser Nessus, Nexpos, Nmap, OpenVAS o, o diferentes escáneres, donde nos muestra el top de vulnerabilidades, y ya a partir de acá nosotros podemos empezar a, según la vulnerabilidad, ver en nuestros reportes o hacer un análisis más a fondo si esa vulnerabilidad pues la tenemos controlada, la tenemos ya mapeada, o por el contrario tenemos que empezar a cerrar esa brecha de seguridad. Bueno, em, además de eso también podremos importar los logs. Digamos que tenemos dispositivos que no pueden enviar por medio de syslog y tampoco lo podemos integrar de manera nativa. Podremos hacer que esos logs de, no sé, una impresora, digamos, podamos subirlos a una ruta, y Event Analyzer está en la capacidad de ir a consultar esa ruta, traer los logs y poder analizarlos, para que así pues nuestros dispositivos los tengamos mapeados en nuestra herramienta. Además de eso, nuestra herramienta AD que en segundos se las voy a compartir, puede ayudarnos con el tema de tener una reportería total de nuestro directorio activo, como de más detallado sobre usuarios que se loguearon, si fue exitoso o no, qué tipo bueno, a dónde se logueó, que si creó una GPO, qué usuario lo hizo, a qué hora lo hizo, en qué
con qué dirección IP, qué número de evento es este, pero podremos tener hacer fin de nuestros archivos, podemos tener un gran control. Por ejemplo, podremos tener qué archivos fueron creados. em, Nos dice que, por ejemplo, en qué locación se creó, el, el dominio, el quién lo creó, además de quién lo modificó, eliminaciones recientes, quién lo movió, quién lo copió a otra ruta. Digamos que la suite de Log360 con la herramienta de Audit Plus y, y Event Log Analyzer nos permite tener un control total de nuestra infraestructura. Entonces, ya para cerrar, me gustaría preguntar a ver a Gauss si de casualidad tenemos preguntas. Buenas, sí, sí, llegaron algunas preguntas. Ahí, dame un segundo y te comento. Bueno, a ver, tenemos 3. Por un lado, preguntan, ¿cómo se licencia Event Log Analyzer? Primera pregunta. ¿Me escuchás? Ok, Ah, sí, ahí te sí. escucho. Básicamente, Event Log Analyzer se licencia principalmente por la cantidad de fuentes de logs o dispositivos que se van a monitorear, como puede ser un servidor, si queremos dispositivos de red, eh, workstations o demás. Genial. Bueno, y después la segunda es, ¿las alertas de correlación son automáticas o hay que crearlas una por una? Básicamente hay de las dos. La herramienta por sí nativamente ya incluye un conjunto de reglas predefinidas y un conjunto de alertas, pero por ejemplo, para las diferentes infraestructuras, bueno, para los diferentes clientes, cada compañía es un mundo diferente, pueden crearlas, pueden personalizarlas a lo que necesiten, básicamente. Ok, ok, bueno. Y por último, otro usuario pregunta, ¿Event Log Analyzer solo trabaja con dispositivos Windows? No, no solamente trabaja con dispositivos Windows. La herramienta también recopila eventos de múltiples fuentes, como ahí lo mostré, puede también traer Linux, firewalls, routers, servidores de bases de datos, aplicaciones, diferentes motores, eh, diferentes nubes como AWS y cualquier dispositivo que pueda enviar logs por syslog. Genial. Bueno, bueno, mil gracias por tus respuestas. Y creo que, a ver, no tenemos más, eran esas 3. Así que bueno, gracias Daniel. Y yo, bueno, les dejo algunos anuncios sobre lo que se viene. O sea, próximos eventos, bueno, en lo que es webinars, el 26 de noviembre vamos a hablar uno sobre tendencias y mejores prácticas de la sostenibilidad digital. Es el 26 de noviembre. Acá tienen el código QR para inscribirse. Y bueno, ya vamos cerrando el año, son los últimos webinars. Así que bueno, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, TikTok, LinkedIn, Instagram, X, bueno, en YouTube, donde tienen un montón de videos, donde nuestros especialistas hablan, incluso testimonios de clientes, casos de éxito y demás. Después recuerden que en la página web estamos todo el tiempo como actualizando el contenido, con los upgrades de los productos y demás. Así que nada, eso es todo. Muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos verlos pronto. Como les digo, inscríbanse en el próximo webinar. Y muchas gracias. Gracias a todos. Los esperamos muy pronto. Gracias.